indudablemente que el Ministerio Público tiene la necesidad de cumplir su rol, de demostrar que es independiente, de hacer caso omiso a cualquier decisión que se pueda catalogar como política en aras de defender al gobierno que lo declaró y lo hizo independiente. También hay que reconocer que tiene por encima de el deseo de investigar, de sobreinvestigar los casos para que no quede nada pendiente cuando eso vaya ante el juez, haciéndole caso a la misma procuradora que ha advertido que la prueba aquí es necesaria y que la busque. Ella misma tiene que buscarla ahora. Y finalmente, que no se trata de los casos que hemos mencionado. Hay una cantidad de casos que no han llegado a la acusación formal y que la Procuraduría está conversando todos los días con personas que podrían ser acusadas de haber realizado operaciones irregulares y le han pedido, mira, tenemos esto que tú participaste en, por ejemplo, cobro de deudas a cambio de porcentajes. Bueno, pero eso no es un delito. Sí, pero podría convertirse en un delito. Entonces resulta que dice, pero vamos a resolverlo sin acusación. Mira, yo tengo aquí que tú tienes una cantidad de dinero que en este caso suman 3.000 millones de pesos. Dice, sí, pero espérate, esos 3.000 millones fueron obras que se hicieron. Dice, bueno, pero ¿cuánto se hicieron? Dice, bueno, se hicieron 2.000. Dice, ¿y los otros 1.000? Los otros 1.000 fueron cobradas en comisión. Ah, pero entonces tú tienes que devolver 1.000. No, porque eso se repartió. ¿Y a quién se le dio? Entonces, un 30%. Entonces, la justicia restaurativa es muy difícil y se está haciendo, y también los fiscales tienen que protegerse de que no se piense que ellos llegaron a ningún tipo de acuerdo de sumas a cambio de dádivas. Es una situación que es en adición a todo lo otro. Paralelamente aparece una ley de extinción de dominio que podría afectar todos esos casos. Ellos lesionaron y podemos, aunque estén vencidos, podemos ir y confiscar todos los que nos dé la gana. Óigame, la situación es esa. Y esa es una situación de tipo política y de tipo judicial muy seria. Pero, adicionalmente, aparece que el primer ministro de Inglaterra renunció, Boris Yeltsin. Boris Johnson. Boris Johnson, perdón. Boris Johnson renuncia y hace un discurso y dice dos cosas. Es lo único que nos interesa a nosotros, porque realmente a nosotros no nos afecta la renuncia del primer ministro de la Unión de Inglaterra. De la Unión de Inglaterra. Inglaterra. Exacto. Entonces, él dice, nadie es indispensable en política. Entonces yo lo traigo para acá y le digo, Leonel, nadie es indispensable en política. Pero también dice, yo fui un gran trabajador en un cargo muy importante. Entonces le digo a Hipólito Mejía, presidente Mejía, el carguito, como usted dijo, es importante. Entonces se puede aplicar todo eso aquí. Y hay otra cosa.
un buen gobernante de Japón, nieto de otro gran gobernante de Japón, fue muerto con un arma que solamente un disparo contenía 6 proyectiles. Es decir, que el que fue no quería fallar y mató a ese precandidato que fue ex primer ministro y que su abuelo fue muerto a cuchilladas hace muchísimos años. Es el método japonés. Tú dices, ¿y qué tiene que ver? Sí tiene que ver con algo, y es que cuando tú gobiernas y estás en el poder mucho tiempo, tú tienes que tener mucho cuidado cuando vuelves o cuando quieres volver. Tienes que tener cuidado, porque aquí los políticos no se retiran, nunca se retiran. Entonces eso hay que verlo. Por otra parte, el presidente se reúne para discutir el presupuesto. Un presupuesto para el 23 que tiene unos componentes que él tiene que analizarlo junto con su gabinete. No solamente que ese mismo día se reunió con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica le explicó todos los programas de la Iglesia Católica que ellos tienen, sino que el presupuesto del año que viene tiene unos componentes económicos difíciles. Y el principal es el tema de los subsidios y el tema del combustible. Bueno, el combustible, ¿cómo era? Habían unas plantas eléctricas que producían energía a partir del fuel oil. La mayoría eran fuel oil y algunas eran de 2 o 3 pequeñas, eran de carbón. Algunas la producían las hidroeléctricas y esas hidroeléctricas fueron acumulando residuos en el fondo de las placas, de las presas, y si es necesario ya limpiarle el fondo. Pero esa era la energía, siempre deficitaria, siempre faltaban energía. Cuando se estudió seriamente, dice, bueno, aquí faltan por lo menos 1000 megas para que el país prenda como un árbol de Navidad. Ya el sector privado estaba produciendo casi 1000 megas y ese sector privado estaba en manos de un grupo de generadores. Y así ellos cobraban mensualmente unas sumas muy buenas mientras teníamos los apagones, porque faltaban 750 más, cada año había que hacer 1000 y pico, 100 y pico. El gobierno de Danilo Medina viene y dice, tengo que hacer esto, porque el gobierno anterior se pasó 8 años y no hizo nada, porque parece que se entendía con los generadores. Dejen esa vaina así, que eso está bien. Ahora, en vez de decirle a los generadores, miren, hagan los 750, el gobierno de Danilo Medina lo construye y coge préstamo a Brasil y pone muy bien. El problema es que en el momento que lo hizo, el gas natural no se lo podían suplir, el fuel oil era muy contaminante y decide buscar lo más barato, aunque sea contaminante, que es el carbón. Le caen arriba los palitos y lo acusan de todo, de contaminar el medio ambiente, de sobrevaluar la obra, de no prever que había el gas natural, fuera de contexto, y lo hace. En esa situación el gobierno coge el poder
Pero mientras tanto no se han hecho las plantas que se necesitaban hacer. Parece que había un compromiso político de entregar Catalina a un sector privado. Y tenemos 2 años bregando y en el medio del problema aparece lo siguiente. Rusia decide pelear con Ucrania. A nosotros no nos interesa si es justo o no. Comienzan a pelear. Los dominicanos no dicen que Rusia tiene razón o no tiene porque no quieren vainas con Estados Unidos. Estados Unidos dice que Rusia es un abusador y que la OTAN tiene razón. Y los dominicanos dicen que sí, que es así, sin saber las razones que tuvo Rusia para invadir a Ucrania. Pero en el interín, Rusia produce posiblemente un 15% del gas natural del mundo, pero de ese gas natural, el 50% de ese 15% va a Europa y ahora resulta que Europa tiene que buscarse otro suplidor de combustible porque están peleando con los rusos y los rusos le quieren vender el cosa, pero ellos no quieren comprárselo porque están peleando con ellos. ¿Qué están haciendo los rusos? Que con un 14% de la producción mundial, un 50% de Europa, está afectando el problema de las plantas energéticas en el mundo, y el mundo anda loco, no sabe si es energía atómica, cómo va a conseguir el gas, si Estados Unidos van a abrir sus reservas, anda todo el mundo loco con eso. Mientras tanto, nosotros tenemos plantas como es Palamara y La Vega, que son de fuel oil, que cualquier día vamos a tener que prenderlas. Y tenemos una planta de carbón que se dice, que explicó muy bien Celso Marrancini, y dijo que el único error que cometió el gobierno pasado fue decir que 750 megas solucionaban el problema de los apagones, pero que todo lo otro, en el momento que se hizo, estaba bien. ¿Qué pasa? Que esos 750 megas eran suficientes si en los años siguientes se seguían haciendo otros. Ahora resulta que nos está pasando como con los presos, que están más interesados en involucrar a Danilo que en averiguar la verdad. En el tema energético están más interesados en demostrar que hubo corrupción en Catalina que en darme luz barata y a tiempo. Pero eso no va a ser posible, porque en el mundo hay problemas y no se sabe cuándo el petróleo va a subir, cuándo el petróleo va a bajar. Es un problema que está afectando, como el petróleo entra en todo hasta ahora, y la energía entra en todos los sectores de la economía. Nosotros tenemos que no podemos predecir ni siquiera qué es lo más conveniente. No es que hay que ver liderazgo. Y si tú a eso le colocas que cada mes, cada semana hay que meter 1.000 millones para que la luz no suba, ya no se puede meter más dinero porque no lo hay. ¿Y qué hay que hacer? Subir la tarifa. Y la tarifa entra a cada casa. Y dijeron que es un aumento que va a ser en 10 años y que va a ser un 5% mensual. Y ya hoy tenemos gente que te traen factura que están al doble y al triple de lo que pagaban antes. Entonces, el gobierno no puede decir que es que no tiene dinero para pagar la factura petrolera, ni del carbón, porque todo subió. Y entonces, paralelamente, necesita subsidiar a los pobres y darle comida a los pobres. Y usted tiene
que no hay una estructura partidaria que salga a la defensa del gobierno, porque eso es un partidito. Porque lo político no lo puede defender. Miren, le voy a hacer un paréntesis para contarles qué es el PRM. Es el partido del gobierno. Pero ese partido del gobierno llegó al poder porque Leonel Fernández dividió al PLD. Llegó al poder porque Estados Unidos impidió la reelección. Llegó al poder porque Participación Ciudadana logró la unidad de toda la oposición. Pero resulta que aquí pasó algo que Carlos Alonso tiene que aprenderse este cuento. A ver. ¿Qué cuento? Había una vez un partido que se fundó en 1939 y ese partido se llamaba el Partido Revolucionario Dominicano, igualito como se llama hoy. Lo fundó Juan Bosch con un amigo, que en ese momento eran amigos, que se llamaba Juan Isidro Jiménez Grullón. Cuando matan a Trujillo y vienen aquí al país, van a las elecciones, el PRD, Unión Cívica Nacional, Vanguardia Revolucionaria Dominicana, pero sobre todo un partido que pelean Bosch y Jiménez Grullón y se forma la Alianza Social. En ese momento, la Alianza Social era Alianza Social Democrática o Demócrata de Jiménez Grullón y pierden y gana el PRD. Muchos años más tarde, 52 años más tarde, el PRD tiene un conflicto entre Miguel Vargas y Hipólito Mejía. Y resulta que deciden salir del PRD y dejar a Miguel Vargas como Juan Isidro dejó a Juan Bosch y hacer un partido. Salen del partido. ¿Ustedes saben con qué partido volvieron? Con el partido Alianza Social. Alianza Social Demócrata. Sí. El Alianza Social Demócrata que era de Abinader. Que Abinader le compró a Juan Isidro los derechos de Alianza Social Demócrata. Le pone Alianza Social Dominicana y con Hipólito hacen Alianza Social Dominicana, que era la Alianza Social Demócrata del año 61. Ajá. Que se divide, era Jiménez Grullón y Juan Bosch, y ahí era Hipólito y Abinader, padre, contra el PRD, y forman eso. Pero tiempo después logran que la Junta Central reconozca a Alianza Social Demócrata, pero ya ellos habían decidido cambiarle el nombre a Alianza Social por Partido Revolucionario Moderno. Y eso se repite 52 años más tarde. Ese PRM, esa Alianza Social Demócrata, que ya estaba en manos de José Rafael Abinader, y que llevan a su hijo, Hipólito y él, candidato presidencial. Qué bien. Esa situación es lo que estamos viviendo hoy. Y ese partido no es lo suficientemente poderoso, pero los partidos que están en el gobierno son poderosos. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Ustedes creen, como decía un invitado, creo que Nina, dice, usted puede visitar las bases, pero cuando está en el gobierno no puede ir con las manos vacías. No puede como invocarle el patriotismo, sino que tiene que llevarle cosas. Entonces, ahora, es verdad, el gobierno es el partido más grande, pero no gana en primera vuelta. Entonces tenemos problema de una reelección con un buen candidato
en una situación en que tienen problemas de energía, que tienen que subirla, de subsidios que no pueden seguir dando porque no hay recursos, de presupuesto que están buscando a ver de dónde lo buscan. Pero quería decir que todo no es tan malo. En una isla de Asia, al sur de la India, se armó un lío esta semana, un golpe de Estado, y empiezan a comparar. Apareció, creo que Ramón Albuquerque, que dijo, ¿puede pasar lo de Sri Lanka? No, porque en Sri Lanka se desmoronó todo y aquí hay cosas que están amarradas. Les voy a leer qué pasó, por qué protestaron en Sri Lanka. Vamos a ver qué fue. Las protestas se han visto a nivel mundial durante este fin de semana, pero la gente llevaban meses en las calles. Sri Lanka está en una grave crisis financiera y no tiene acceso a monedas extranjeras como el dólar o el euro. Hace menos de una semana el gobierno de Sri Lanka anunció que no tenía suficiente reserva en moneda extranjera para importar combustible. Aquí hay reserva en moneda extranjera. Todos los préstamos se han guardado en dólares en el Banco Central para importar combustible, y que las reservas de gasolina y diésel apenas alcanzarían para 2 o 3 días. Así que en un intento de atajar esa crisis, autoridades implementaron prohibición de venta de gasolina y diésel a los consumidores. Racionaron, convirtiéndose en el primer país en hacerlo desde los años 70. Nadie había intentado eso. Llevó a las escuelas de Sri Lanka que tuvieran que cerrar, y las autoridades pidieron 22 millones de habitantes que trabajaran en su casa para no consumir. Sí. Esto en un momento de una inflación que llegó a un 30%. Las reservas de divisas estaban prácticamente vacías. En mayo, por primera vez en su historia, el país incumplió el pago de su cuota. El gobierno atribuye la crisis de la pandemia y el coronavirus que afectó la industria turística. Sí. Dejaron de ir los turistas, una de las principales fuentes de ingresos de Sri Lanka. Además, también ha mencionado que los turistas tienen miedo de viajar a ese país porque hay una serie de ataques con explosivos que no se sabe dónde van a explotar. Sin embargo, algunos expertos dicen que el verdadero problema es que se manejó mal el fisco. Fue un mal manejo fiscal. Hacia el fin de la guerra de abril del 2009, Sri Lanka buscó enfocarse en proveer bienes al mercado nacional. Miren qué pasa. La poca cosa que producía, en vez de ser autosuficiente, empezaron a exportarlas para producir divisas, pero no era suficiente para ninguna de las dos cosas. Y eso ha provocado todo ese lío que tiene Sri Lanka. Ese problema no lo tenemos aquí, ¿verdad? Esos problemas no los tenemos aquí. Entonces, busquemos otra comparación. Lo de aquí es complicado porque se resume a energía, pero no a moneda y a divisa, porque aquí la parte de monetaria, por lo menos para el 2023, se ha resuelto, porque los préstamos los hemos cogido y los hemos guardado, las divisas. Vamos a ver cómo resuelve el problema político para que el votante entienda que Luis Abinader es la única opción que hay, porque lo otro es a ver qué pasa. Nadie te plantea, ¿por qué Leonel Fernández, Danilo Medina? Hoy dice Danilo, nosotros vamos a hacer la opción porque nosotros hemos demostrado que manejamos bien. No, que se sienten los tres y le digan al país ¿qué tiene que hacer Luis? Y no esperar 2 años.
porque a lo mejor ya no va a haber cabezas para los sombreros. Tienen que ayudar ahora, tienen que dedicarse a ayudar al gobierno para poder llegar al 24. Pero si ellos empiezan a soplar el fogón y aumentar el calor, vamos a tener problemas. Ese presupuesto de 2023, el gobierno tiene que ser transparente y decirle al país, no le puede decir, no te va a doler, no te va a doler la inyección. Las inyecciones duelen, son pinchazos que duelen. Y tienen que decirle al país, ahora hay que sacrificarse. Y no es verdad que un 5% que la tarifa va, es más. Y tienen que dejar de estar vendiendo gasolina premium subsidiada. Eso no se puede ya. El que tiene cuartos debe comprar su gasolina al precio que va. Vamos a hacer una pausa porque Carlos le tiene algunas noticias.